Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Frikis Caóticos Neutrales. Efectivamente, hoy no nos vamos a preguntar por qué somos frikis caóticos o neutrales. Pero lo vamos a contar igual. Sí, pues somos frikis porque vamos a hacer recomendaciones y hablar de juegos de mesa, cómics, del mundo friki en general. Somos caóticos porque, bueno, esto va saliendo como va saliendo. Y vamos a intentar no meternos con nadie. De ahí el neutrales. Presuntamente. Bueno, hoy de lo que vamos a hablar en este capítulo es de un glosario, que es glosario conjunto de palabras y sus significados. Qué Y así culto ya eres, lo vamos qué gusto da. metiendo con el tema del episodio. Va a ser un glosario de juegos de mesa. Es decir, para que cuando vayas a la tienda de juegos de mesa decir, quiero un juego de mesa, ¿qué me recomiendas? Y te empiecen a decir cosas del tipo, bueno, pues tienes aquí un filler con temática de deck building, con un poquito de wargame, aunque si te va más el rollo 4X y que pues no te quedes con cara de como te hubieras pegado el pantallazo azul de Windows. La mía ahora mismo. Pues por lo menos que sepas un poquito de qué significa, de qué estás hablando, de qué son estas palabras. O sea, lo que estás haciendo es un traductor friki, gente friki. Correcto. Bien. Concretamente, además, de juegos de mesa. Me parece perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con la primera palabra, el primer palabra que vamos a usar en juego de mesa. Voy a empezar por este porque yo voy a reconocer que es una de mis palabras favoritas del tema, que es meeple. ¿Qué es un meeple? Un meeple es básicamente la figura con forma de señor que se usa en los juegos normalmente pues para colocar a este paisano a hacer algo, a que te dé recursos o a que haga alguna acción del juego, y específicamente se usa meeple para esa figura con forma, como decimos, de señor, de paisanito, porque viene de my people en inglés. Entonces de ahí se fue contrayendo y acabó quedando en meeple. O sea, serían como mis personas. Efectivamente. Y, hombre, queda mejor decir meeple que mis personas porque eso son un poco como esclavista, en plan, mis personas. Oye, cuando lo podemos decir, para que conozca la mayoría de la gente, pues en el RIS que tenías tus soldaditos, pues serían esos meeples que les vas colocando para que hagan sus cosas, que en este caso conquisten. Joder, pues es un término súper interesante, aunque yo siempre he oído variaciones del mismo como muñequitos. Sí, paisanos. Efectivamente, paisanos se ha dicho mucho, pero oye, el término que va a salir cuando vayas ahí a un sitio de juegos de mesa, pues va a ser el meeple. No olvidemos que esto también puede servir por si alguna vez quedas con alguien que controle juegos de mesa, puedes decir, voy a colocar mi meeple en esta loseta. Correcto. Quedas increíble. Jope, ¿y qué más palabras tienes por ahí? Quiero hablaros un poquito, pues, de los tipos de juego que os podéis encontrar. Vale. Pues juegos de cartas, juegos de mesa. No. Efectivamente, pero cuando vayas a una tienda de juegos de mesa, básicamente pues te van a hablar de los juegos en una clasificación que tiene un poco que ver sobre todo con la duración del juego y su complejidad. Entonces, el primero de ellos va a ser el filler. Vale. Filler, de hecho, son estos tres que tenemos aquí precisamente, ¿vale? Son juegos que, si veis, son cajitas chiquititas que caben en la mano. Este es un poquito más grande, pues porque, bueno, pues tiene una fichera un poquito más grande, pero en general ese sería el tamaño más grande que os vais a encontrar en un filler. Es un juego que se llama así porque se viene del inglés fill, que es relleno, que eran juegos que usaba para rellenar entre partida y partida de juegos más largos cuando eliminaban a cierta gente y si se quedaba mirando, pues en lo que termina la partida, pues no han hecho una partida de esta, que son en partidas de 5, 10, 15 minutos, y entonces en lo que acabó la otra partida, no que te pille otra vez esta partida a medias porque es de una hora, no, sino que, pues bueno, mientras tanto echamos una partidita rápida a esto. O sea, ¿se puede decir que son juegos rápidos y con una dificultad baja para aprender? Sí, son juegos muy sencillitos. En general solo suelen tener una mecánica para hacer. Su libro de reglas suele ser 2 páginas. Sí. O sea, no suele tener ninguna complicación, pese que luego algunos tengan una capacidad estratégica que haya que pensar más. Por ejemplo, el Faraway que tenemos aquí. Pero en general son juegos muy sencillitos que se explican en 5 minutos. Y según las descripciones oficiales, se supone que si dura la partida menos de 1 hora es filler. Yo lo reduciría a media. Si dura más de media hora ya me costaría a mí llamarlo filler. Son los típicos juegos que si quieres, por ejemplo, montarte un fin de semana con amigos que no sean muy jugadores de juegos de mesa, o irte y llevártelos a la piscina, o para la cena de Nochebuena, en vez de jugar al, yo qué sé, al tute, pues que tener un juego te sacas pues, un poquito más de original. mesa. Sí. Bueno, el siguiente juego, ya aumentando en dificultad, sería el Eurogame. ¿Vale? El Eurogame ya son los juegos
que están pensados para durar como una horita, entre hora y 2 horas. Sería el Eurogame. Aquí siempre hay de todo. Hay partidas que se te van a alargar, hay partidas que pueden irse muy rápido porque alguien la caga y le cae una paliza por todas partes, pero en general, como la duración media tiende a estar entre ese intervalo de 1 hora, 2 horas. Lo que distingue a los Eurogames, sobre todo, es que está la mecánica por encima de la temática. O sea, lo importante es cómo se juega y no tanto pues, la ambientación que pueda tener. Aquí un ejemplo de Eurogame, por ejemplo, sería el Monopoly, que tiene una mecánica, que tiras un dado y vas comprando en distintos sitios donde caes, y si alguien cae en un sitio que tú hayas comprado, tiene que pagarte, y entonces suelen tener un cierto sistema de puntuación. El Monopoly se ha quedado un poquito fuera de esta clasificación de Eurogame porque tiene ya muchos años, y últimamente, cuando se van desarrollando más juegos de mesa, lo que hacen es ponerle un sistema de puntuación y que no pueda alargarse la partida hasta el infinito, que era el problema que tenía el Monopoly. Entonces lo que decidieron es ponerle un sistema de puntuación a este tipo de juegos, los Eurogame, de tal manera de cuando alguien llega a 30 puntos, 50 puntos o llega a un cierto nivel de dinero o lo que fuera, o un cierto número de rondas, la partida se acaba, se cuenta y ahí es donde se decide la partida. ¿Y por qué digo que por qué he puesto el Monopoly en este ejemplo de que está la mecánica por encima de la temática? Porque solo tenéis que ir por algún gran almacén que tenga Monopoly y os encontraréis que tenéis el Monopoly clásico. Sí. El Monopoly de una serie de anime de rollo Dragon Ball. Sí. Hay un Monopoly de Alejandro Sanz, juro que esto existe. Es verdad, es verdad. Hay Monopolies de todo lo que te puedes imaginar, con lo cual la temática es completamente irrelevante. Lo que importa realmente es la mecánica de moverse, comprar, y cuando alguien cae encima de eso que tú has comprado, que te pague, que es... Te voy a hacer una pregunta. ¿Para que sea un Eurogame tiene que ser un juego desarrollado en Europa o es un género...? No, es un género. Se llama así porque sí que es verdad que era el juego que de alguna manera se desarrolló más fuerte en Europa, porque de hecho además con el siguiente género nos daremos cuenta que es el género que se desarrolló principalmente en América, pero ahora mismo hay muchos juegos que se han desarrollado en América que tienen esta categoría de Eurogame y juegos europeos que no tienen para nada esa categoría. Es ese juego un poco intermedio, ¿vale? Que son juegos del tipo Ticket to Ride, El Aventureros al Tren, que es un clásico, el Catán, que probablemente conozca muchísima gente, Agrícola, Alta Tensión, todo este tipo de juegos que en general tienen un sistema de puntuación como muy claro. Esos juegos son los que entrarían dentro de esa categoría de Eurogame. Tienen bastante implicación del azar, pero hasta un cierto nivel de tirar ciertos dados. Luego, pues intentan que sean estratégicos, en cómo te organizas tú las cartas, en tu gestión de recursos y, como te digo, muy pensados para esa duración de entre 1 hora y 2 horas, pese a que luego hay siempre excepciones. Bueno, pues no está mal. Y si no te apetece un filler ni un juego de 1 o 2 horas, ¿qué te compras? Bueno, pues ahí ya están todos los juegos intermedios en el que te puedes coger o un filler complejo o un Eurogame sencillito. Por ejemplo, Eurogames del tipo Cities es un Eurogame, pero pues mucho más acotado, con unas rondas mucho más concretas, más sencillito. Dentro de esto pues ya sacaremos episodios de recomendación de juegos de mesa precisamente para dar ya cositas concretas a esos tiempos y a lo que te puede gustar. Vale, ¿y qué va por encima de los Eurogames? Por encima de los Eurogames, ya en dificultad y en duración, estarían los Ameritrash, que efectivamente suena americano porque en su momento pues, fue lo que se desarrolló en Estados Unidos, pero ahora hay Ameritrash pues, que se desarrolla en todas partes. Sí. Así como digamos que en Eurogame está la mecánica por encima de la temática, en este caso está la temática por encima de la mecánica. Es un juego en el que tú empiezas poniendo una temática y luego las mecánicas suelen ser además varias y complejas porque sirven a que esta temática funcione en concreto. Entonces, claro, para hacer que esta temática funcione, pues hay que hacerlo un poquito más complicado. No nos vale con solo, pues simplemente coge un muñeco, colócalo aquí y espera tu siguiente turno. Ya la cosa pues tiene un poquito más de intríngulis. Son juegos que el más conocido de este género, por ejemplo, sería el Zombicide, ¿vale? Que son juegos, pues eso, con una carga temática muy grande, el Gloomhaven. Para los que no sepan qué es el Zombicide, es un juego que es básicamente sobrevivir a zombies. Efectivamente, es un juego que tiene ese carácter de rol en el que tú manejas un personaje, ese personaje, pues tú vas moviendo su miniatura por un escenario que está más o menos abierto. Lo que tiene también Ameritrash es que te tiende a dar cierta libertad dentro de la manera de ganar. De hecho, hay gente que pone dentro de la Ameritrash el Stake, que es un juego. Sobre este, además, cuando estuve documentándome, pues hay debate de si Ameritrash o
Eurogame porque tiene sistemas de puntuación, tiene como ciertas características. Sí, pero luego tiene cositas. Pero luego está muy a favor de la temática porque tiene muchas mecánicas para favorecer a la temática. Y por otra parte, una cosa que distingue mucho a los Ameritrash de los Eurogames es que puedes ganar de varias formas distintas. O sea, por ejemplo, en el Zombicide puedes ser más conservador y huir, o puedes directamente sacar tu motosierra y empezar a cortar cabezas de zombies. Efectivamente. Y allá las consecuencias, también te digo. Pero, oye, cada uno. Oye, tienes un poquito más libertad de acción, mientras que en los Eurogames la mecánica es la que es y no te va a dejar mucha libertad a la hora de decidir cómo quieres jugar. ¿Y cuánto puede durar un Ameritrash? Sí que un Ameritrash tiende a ser partidas más largas, evidentemente. Suele cortarse cuando pierdes. Sí. O sea, cuando pierdes te han pegado una paliza, a la media hora te han comido todos los zombies, no sales más de ahí, pero sí que es verdad que una partida, finalizarla ganando, suele... Una partida que no se va al traste rápidamente, porque también puede ser competitivo, no tiene por qué ser colaborativo, pero sí que son partidas que más de 2 horas suelen durar muchas veces. Es un juego para echar la tarde. O sea, ¿tú les recomendarías un Ameritrash? Sería el típico juego para, pues esto, ¿no? Una tarde de lluvia o una tarde que no tenéis plan. Y sobre todo para gente que ya tiene un conocimiento de los juegos de mesa y una voluntad de jugar y de aprender importante. No son juegos de jugar la primera partida. O sea, se juega una primera partida de prueba para ver cómo funciona y luego ya juegas la de verdad. Efectivamente. Encadenando con los Ameritrash tenemos los juegos Legacy. Eso no sé ni qué es. Pues es un juego que de alguna manera es un subgénero del Ameritrash, es decir, está la temática por encima, puedes hacer cualquier manera, pero es un juego pensado para jugar en varias sesiones en las cuales vas avanzando en la historia. Es decir, que tú no echas una partida y la partida acaba, sino que cuando echas esa primera partida, el juego sigue avanzando y tu personaje ha avanzado, y cuando retomas la partida, como si fuera una campaña de rol de dragones y mazmorras, pero hecha juegos de mesa. Anda. Tenemos juegos en este, como por ejemplo Fábulas de Peluche o el propio Gloomhaven, sí, que efectivamente lo que va avanzando es la historia, y la idea es que el mismo grupo de personas pues vaya juntándose y vaya avanzando esa historia hasta que lo terminas. Claro, cada pequeña partida puede perfectamente durarte un par de horas o 3, y luego además pues el acabar el juego completo con toda su campaña pues te va a llevar unas varias sesiones. O sea, esta es la versión de una serie, pero en juegos de mesa. Efectivamente, se trata de seguir avanzando, y luego además estos juegos pues suelen añadirles expansiones. Son juegos, vamos a decir además, tanto el Ameritrash como el Legacy, que no son baratos. No. Son juegos que en general... Fijaros cómo son, que no nos hemos podido poner ninguno de prueba. El Arkham Horror, por ejemplo, que estamos hablando de que la caja base ya no baja de... Bueno, no vamos a hablar de los precios. O sea, si tenéis a alguien que le queréis mucho, un Legacy o una Ameritrash es un regalazo. Efectivamente. Es ese juego que dices, le quiero, pero para cuando ahorre con la hipoteca. Efectivamente. Y bueno, esto sería un poquito todo por el capítulo de hoy. Yo creo que las personas que nos han escuchado se van ya con unas ideas un poquito más generales para que no les dé el pantallazo azul en la tienda de juego de mesa, que ya sepan un poquito lo que le hablan. Y oye, si os ha gustado, sobre todo pues en este tipo que tenemos todavía muchísimo material que podemos explorar, esto sí que dejadnos en la cajita de comentarios si os ha gustado, porque pues oye, podemos ampliar mucho más juegos de mesa, mucho más glosario, mucho más... porque luego si empezamos a hablar de mecánicas, podemos estarnos... ¿Podríamos hacer un especial de mecánicas? Efectivamente. Sí. Entonces, oye, si os interesa, nos lo dejáis en la cajita de comentarios, y si tenéis alguna duda en concreto, pues podéis hacer cualquier pregunta en las cajitas de comentarios o en los comentarios de las redes sociales, y estaremos siempre dispuestos a ayudaros en todo lo que podamos, y si no, pues lo buscamos y nos hacemos los listos. Efectivamente, es el plan. Y si pensáis que nos hemos dejado algo en el tintero o algún juego que puede ser un ejemplo muy bueno de lo que hemos hablado, pues también lo ponéis ahí, y como siempre digo, estaremos encantados de discutir con vosotros. No tienes ni idea, casual. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado un día más, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!